Nos interesa ver el impacto de los sucesos geopolíticos internacionales sobre América Latina. Hemos sido testigos de lo que ocurrió con el presidente Evo Morales, que cuando sale de una reunión internacional sobre temas de energía en la República Federativa de Rusia, se encuentra que en el trayecto hay un bloqueo internacional a su tránsito y como estaba viajando en un avión que tenía posibilidades reducidas de kilometraje, o sea, un pequeño avión que necesita recargar en algún lugar para hacer el trayecto entre Europa y América Latina, se le niega aterrizar. Primero se le niega cruzar el espacio aéreo francés y luego aterrizar en España o en Portugal para su recarga, y tiene que bajar de urgencia en Viena, la capital de Austria, y allí se lo somete a una revisión por parte del embajador español en Austria y la representación española en Austria, que revisa el avión para ver si se encontraba en el mismo un agente de los servicios federales de Estados Unidos que en el último periodo hizo pública una situación de control desde el punto de vista de los medios de comunicación y control informativo y de inteligencia de una gran cantidad de funcionarios y gente de la élite, tanto de Europa Occidental como de países del sudeste asiático, pero sobre todo aliados de Estados Unidos, lo cual genera un ruido entre los servicios de informaciones internacionales respecto al rol actual de los servicios americanos, que no solamente, digamos, auscultan o espían a lo que serían en la Guerra Fría sus contrincantes, la ex Unión Soviética y sus aliados, China comunista o otros países conflictivos como con respecto a la estrategia americana, como el caso de Cuba en América Latina, sino que están haciendo inteligencia sobre sus propios aliados. Esto nos lleva a identificar en las relaciones políticas y económicas algunas cosas que son muy interesantes. Primero, el llamado nuevo Obama, o sea, el segundo ejercicio presidencial en Estados Unidos, el segundo mandato de Obama, en el cual busca retirar las tropas de intervención americanas en Medio Oriente, sobre todo en Irak y en Afganistán, y reemplazar el trabajo vivo, llamémoslo así, o sea, la tropa humana por elementos tecnológicos, o sea, los drones desde el punto de vista de artillería o inteligencia y sobre todo medios de comunicación. Pero fundamentalmente ese nuevo Obama, que se identifica en la terminología de la ciencia política como el soft power, sobre todo en las modificaciones que está intentando producir en el Medio Oriente, empieza a tener una mirada sobre América Latina, una mirada sobre temas que hasta ese momento no eran fundamentales para Estados Unidos, que tienen que ver con cosas económicas, recursos naturales y geopolítica respecto al control climático, al agua, a recursos estratégicos a nivel de largos periodos. Y allí creo que es muy importante este hecho, porque no solamente es una llamada de atención a América Latina diciendo Estados Unidos, podemos hacer cualquier cosa incluso contra las reglamentaciones de la diplomacia internacional de Naciones Unidas, sino también una llamada de atención a sus propios aliados europeos, dándoles una indicación o orden, como lo querramos entender, sobre lo que es el significado del asilo político, de la protección de los derechos humanos a nivel internacional y sobre todo de lo que se entiende por
legislación respecto a las libertades y los derechos no explícitos, como son la libertad de información, la libertad sobre la privacidad de los seres humanos, etcétera, etcétera. Pero que también se vincula inmediatamente con temáticas económicas. Evo Morales acababa de cerrar en Moscú acuerdos sobre la extracción de petróleo, la extracción de gas, sobre un ferrocarril que uniese Atlántico y Pacífico y que tuviera su núcleo en el territorio de Bolivia, con empresas rusas, o sea, con empresas donde son empresas privadas pero de carácter mixto, donde el Estado tiene mucha injerencia. Este grado de libertad que se toma Evo Morales para negociar con empresas rusas en el espacio llamado el patio trasero históricamente de Estados Unidos, empieza a tener este tipo de reacciones. Otro elemento que creo que tenemos que analizar y poner en vínculo con esto, sin caer en un hecho de que todo está predeterminado, es la situación en Brasil. Ha habido una situación, existe todavía una situación en Brasil, donde si bien la población ha venido en los últimos periodos, sobre todo después del gobierno de Cardoso, en los dos periodos Lula y con Dilma Rousseff, ha venido mejorándose la situación de los sectores más desposeídos, manteniéndose esa diferencia en la distribución del ingreso entre los sectores más pudientes, que hoy día son mucho más poderosos de lo que eran hace 10 años, pero también una mejora sustantiva de los sectores más marginales que han entrado de alguna manera al sistema, que hoy día se definen en la terminología de la comparación de los ingresos casi como una clase media baja, o sea, un sector asalariado privilegiado respecto a otros lugares de América Latina, y que ha incorporado al sistema productivo, en este caso al sistema capitalista, al estilo nacional y popular del capitalismo bizarro que existe hoy en ciertos países de América Latina, los ha incorporado al consumo de masas, o sea que consumen vehículos, consumen recursos que los saca de la demanda insatisfecha en lo más bajo del consumo, o sea que los ha elevado a ese consumo que ha mejorado la participación en educación, en sanidad, en transporte, pero que demuestra insatisfacciones muy grandes en lo que sería la problemática de la dignidad social. ¿Cuánto tiempo pasa usted para llegar en San Pablo a su trabajo? ¿Cuánto pasa para volver de su trabajo? ¿Cuál es la condición sanitaria en la cual se encuentra en esa urbe? Etcétera, etcétera. Y los estallidos se producen sobre temas colaterales. Un país fanático del fútbol dice, ¿por qué se gastan tanto en mejorar los estadios que tenemos para el Mundial? Pero esto que pasa en Brasil, en otros espacios, es similar. Nada más que por otras situaciones que también sacan las masas a la calle. El tema de la situación entre lo secular y lo religioso en Egipto, el mismo tema en Turquía, el rol de la mujer, el rol cultural de la mujer en estas situaciones de Medio Oriente, lo cual nos hace una especie de llamado de atención en lo que significa el contagio de estas situaciones. Los indignados en España frente a la desocupación, los indignados en Israel frente a problemas de vivienda, los indignados en nuestro propio país frente a problemas de seguridad. O sea, empieza a haber una movilidad que tiene mucho que ver también con el debate sobre quién controla los recursos naturales, geopolíticamente cuáles son las áreas nuevamente que reiteran la Guerra Fría en otro plano, en el plano del desarrollo económico y en el plano del sistema financiero internacional. No nos olvidemos que Brasil está en los BRICS, que Egipto es uno de los países más grandes del África y que queda desestructurado, que Turquía
es uno de los emergentes que podría entrar a la Unión Europea o podría entrar a los BRICS, como África del Sur. O sea, situaciones de ese tipo que llaman la atención, que obligan a reformular la estrategia geopolítica defensiva, sobre todo en América del Sur, pero en toda América Latina, y que nos hacen mirar el corto plazo con una sensibilidad mayor de lo que uno espera. Ya no son solamente los indicadores económicos fundamentales los que marcan si un país está en crecimiento o está en crisis, sino sobre todo los movimientos de muy corto plazo en el sistema financiero internacional, cuántos recursos inmediatos en moneda clave internacional, o sea, en dólar estadounidense, se fugan, se retiran del mercado en el muy corto plazo. Por ejemplo, en Brasil, en el último periodo, muy último periodo, en 2 meses, 80.000 millones de dólares. Argentina, en el último periodo, muy último periodo, 30.000 millones de dólares. Venezuela, en el último periodo, en los últimos 6 meses, más de 100.000 millones de dólares. O sea, hay que analizar eso como una especie de golpe matizado de Estado a las finanzas de los países emergentes, a los sistemas de, llamémoslo, de seguridad económica, como podría ser el Banco del Sur o como podría ser la unificación de las reservas monetarias para estabilizar situaciones de emergentes de muy corto plazo en el caso de América del Sur, que quedan limitados, que quedan dejados de lado, porque ante ese tipo de movimientos cada uno dice, me salvo yo. Y esto acompañado por esta situación ya de seguridad internacional, en donde la señal es, atención, que nosotros podemos hacer lo que querramos porque la dimensión del poder militar es muy importante. Y ya no necesariamente mandando tropas, sino directamente haciendo participar al conjunto del sistema en situaciones de seguridad internacional, secuestrando a un presidente. Y eso mismo, verlo en relación a los recursos naturales. No nos olvidemos la importancia estratégica del sur, del Atlántico Sur, Malvinas, Antártida y la Patagonia. Bueno, los dejo esto para reflexionar a futuro. Muchas gracias.